hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6. El día viernes comenzamos un pequeño estudio acerca de nuestro Dios. El tema que le puse a este estudio es un Dios. Y me encanta porque hoy en día todos, absolutamente todos los seres humanos en esta tierra dicen que adoramos al mismo Dios. Pero el Dios de la Biblia es único. Y hay otra característica, es uno solo, no existe otro Dios. Y amados hermanos, ningún hijo de Dios, ningún creyente en Cristo Jesús puede tener un nivel espiritual y una vida llena de gozo más que el conocimiento que tenga de Dios en su vida. Ningún hijo de Dios puede tener mayor gozo si no tiene el conocimiento de su Dios, a quien adora. Les decía una frase de una pregunta que le hicieron a una persona, y esta pregunta que le hicieron fue esta: ¿en qué cree usted? Este mensaje, amados hermanos, está dirigido a todo aquel que dice ser creyente en Cristo Jesús y a todo aquel que puede tener oídos para oír, pero primeramente a los hijos del Señor. A esta persona que iba a la iglesia le preguntaron: ¿en qué cree usted? Y ella respondió: yo creo lo mismo que cree mi iglesia. Entonces, ¿en qué cree su iglesia? Mi iglesia cree en lo mismo que yo creo. Y entonces, ¿en qué cree su iglesia y en qué creen usted? Mi iglesia y yo creemos en lo mismo. Algunas veces cuando se nos pregunta para defender nuestra fe, ¿en qué creemos y por qué vivimos? ¿Y por qué hablamos como hablamos? Nosotros no sabemos qué responder como hijos de Dios. Porque tristemente no conocemos al Dios que adoramos. Y esto es triste, porque entonces nuestra manera de actuar y de vivir se convierte en una manera monótona. Y entonces hacemos las cosas porque los demás lo hacen. Y hacemos las cosas porque nos dicen que hay que hacerlas, pero no por convicción. Y eso raya en lo que es un fanático. Un fanático es aquel que hace las cosas y actúa y hasta puede llorar, pero cuando le preguntan por qué las hace, dice: yo no sé, pero yo hago lo que los demás hacen. No hay convicción. Pero el Dios de la Biblia se ha dado a conocer en la Escritura. Y Él quiere ser conocido. No quiere que tengamos respuestas frías. Yo sé, amados hermanos, que hoy en día muchas religiones dicen: nosotros adoramos al mismo Dios. Es más, todos deberíamos estar en la misma sala porque todos adoramos al mismo Dios. Yo sé que nuestros corazones y nuestras mentes y nuestra vida depende de esto. Cualquier cosa que usted y yo creamos que valga la pena, tiene que ser acerca de una convicción en nuestro Dios. Y la pregunta que sigue es: ¿en qué cree usted y ahora en qué ha depositado su fe?
¿En qué ha depositado su fe y su confianza? Pues la respuesta de un hijo de Dios es: he depositado mi fe y mi confianza en el único y verdadero Dios de la Biblia. Y hay otra pregunta que hablábamos. ¿Qué sucederá cuando usted vea a Dios? Muchos de nosotros esperamos llegar al cielo para expresarle al Señor o para terminar de conocerle. Pero no nos damos cuenta que nuestro Señor puede ser conocido por medio de su palabra. Decíamos el día viernes que muchas veces, quizá el día viernes fue la primera vez que desempolvó la Biblia y la abrió y la leyó. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la persona que se interesa en conocer? De este Dios no se puede conocer en otro sitio, sino en la Escritura. Hablábamos acerca de esto. Mencionábamos en el libro de Isaías, capítulo 6, vamos a leerlo, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué está viendo aquí Isaías? Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, de Jehová Dios de los ejércitos. Y él menciona un punto aquí muy importante. Esto había tenido impacto en su vida. Lo menciona en el versículo 1. Hay un rey en el cual Isaías había depositado su confianza, pero este rey, como todo ser humano sobre la faz de la tierra, murió. Isaías escribe aquí que fue un tiempo en el cual su corazón estaba sufriendo. Y el Señor se presenta delante de él en un trono grande, alto y sublime. Describe la majestad. Dice, sus faldas llenaban el templo. Y esto es la realeza. En tiempos antiguos, cuando un rey, y usted lo ha visto por la televisión, cuando hay la coronación de un rey, entre más grande es la cola y el manto, es mayor la majestad de este rey. Y aquí está hablando acerca de la magnificencia del Señor, Isaías. Describe y tiene esta visión del Señor. Y aquí describe estos seres llamados serafines, literalmente los ardientes, los que están más cerca del trono de Dios. Usted no va a encontrar esta lectura o este nombre en otra parte de la Biblia. Aquí el Señor describe, por medio de una visión, Isaías describe la gloria del Señor y esos seres que están ahí rodeando el trono del Señor. Y dice que estos seres tenían características especiales. El versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta este punto, ciertas religiones en el mundo dicen: a ese Dios es que adoramos. Pero aquí Isaías describe ciertos atributos de Dios que son únicos, que lo hacen único, que lo hacen exclusivo. Y aquí describe una característica muy especial y atributo del Señor que mencionábamos. Dios es un Dios trino. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía:
¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí está describiendo, hablábamos el día viernes, que aquí está describiendo acerca de la unidad que hay en Dios, pero acerca de la pluralidad. Dios es en 3 personas. Aquí está describiendo uno de los atributos más benditos del Señor y que están descritos desde el capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Dios es uno en 3 personas. Él habla como una sola persona, pero en 3 personas. ¿Cómo es esto? En el capítulo 1, versículo 1 del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando habla Dios, está hablando de Elohim, o una pluralidad. Dios es uno en 3 personas. Nuestro Dios es un Dios trino. Y muchas veces a un creyente se le pregunta, ¿y qué es eso de la Trinidad? Es que está Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no es cierto. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no todos creen que este Dios de la Biblia es un Dios trino. Los musulmanes no creen esto. Los amigos judíos, mencionábamos, no creen en esto, lo creen en una herejía. Tampoco los testigos de Jehová. Tampoco los mormones no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. No creen eso. Y esto es algo fundamental. Aquí el Señor se revela a Isaías y se revela como un Dios trino. ¿A quién enviaré? Dice, ¿y quién irá por nosotros? No se está refiriendo a los otros serafines. Ellos son siervos de Él. Se está refiriendo acerca de la Santa Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? También está y presenta otro atributo aquí. Y Isaías describe este atributo del Señor. Mirábamos que en el versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí el escritor, por medio de inspiración del Espíritu Santo y esta visión que tiene, presenta que Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. El carácter interno de su bondad perfecta es santidad. Significa que Él está en contra de todo aquello que sea malo, diabólico y maligno. Y por supuesto, si Él está en contra de esto, está obligado a castigar el pecado, porque su misma sustancia de ser santo no le permite el pecado. Por supuesto, hermanos, este es el mismo Dios de la Biblia. Este es el Dios que adoramos. Es un Dios que no permite la maldad ni por ninguna razón tendrá por inocente al culpable. Hoy en día se presenta un Dios permisivo de la maldad. Un Dios incluyente. Y dice, Dios es misericordioso y Él puede permitir ciertas cosas en la iglesia. ¿Por qué ser tan estrictos? Dios es un Dios santo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, no es el mismo Dios al que todos adoramos. El Dios de la Biblia es un Dios santo. En su presencia no permite la maldad. Pero Isaías también declara otro de los atributos del Señor. Versículo 6.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hablábamos que el Señor se presenta aquí y presenta otro de sus atributos. Dios es un Dios salvador. Isaías, como usted lo leyó o lo ha leído en el capítulo 5, está tirando 5 ayes, maldiciones para el pueblo por la dureza del corazón. Está lamentándose, está haciendo un oráculo de maldición en contra del pueblo. Pero usted ve que cuando mira al Señor y la santidad del Señor, dice en el versículo 5, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías se da cuenta de su propia condición. Usted no puede mirar al Señor y la santidad del Señor sin darse cuenta de su propia condición. Yo no puedo hacerlo. Si esto no causa ninguna reacción en nosotros, esta persona tiene un problema. Hay un problema. Pero el Señor se manifiesta como un Señor perdonador, salvador. Y aquí presenta cómo lo hace el Señor. Este Dios de la Biblia es único porque lo hace de una manera única también. Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. Este altar al que se refiere es el altar de la propiciación, donde se ofrecía el sacrificio por el pecado. Se ponía la ofrenda y esa ofrenda caía, la sangre de esa ofrenda sobre los carbones encendidos y la sangre era consumida. Aquí no es más que una revelación de lo que iba a ser Jesucristo en la cruz del Calvario, poniendo su vida en propiciación por nuestros pecados, derramando su sangre en el altar del sacrificio de Dios, para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Ese es otro de los atributos del Señor. Es un Dios perdonador, salvador, pero que es consciente que el pecado tiene que pagar. Tiene que pagar. Y aquí Isaías no podía sacarse de su salario, no podía poner sus buenas obras. No hay otro en la tierra que pueda hacer lo que Jesucristo hizo. El Dios de la Biblia es completamente diferente. Aquí le presenta que la única manera de llegar al Señor es mediante su gracia salvadora. Hoy en día muchas religiones dicen, todos adoramos al mismo Dios y un día todos vamos a estar enfrente de Él. Eso es mentira. Si no se efectúa sobre la vida de la persona lo que sucedió con Isaías aquí, nadie podrá ver a este Dios como su Padre. Y aquí Isaías tiene una experiencia de un Dios perdonador. En ese punto de la historia, si usted pudiese sacar una conciencia moral, pudiese ponerle un detector de mentiras a Isaías, pudiese ver y a todos los demás del pueblo de Israel que Isaías era el mejor y moral ser humano que existía sobre la faz de la tierra. Pero delante de la santidad de Dios, dice, maldito soy porque soy muerto. Soy un hombre inmundo delante de la presencia del Señor. Pero también Isaías puede experimentar la gracia de Dios. Mire qué sucede cuando esto se da. Dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías ya está listo, ha descubierto esa salvación del Señor. Y es por eso que decíamos el día viernes que no se ha conocido
una persona que no haya sido salva mediante la gracia del Señor y no quiera decir también esa buena noticia a otros. Isaías está contento, dice, heme aquí, envíame a mí. Estoy listo para dar a conocer las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si usted no siente, viendo este atributo del Señor, que es un Dios salvador, la necesidad de hablar del Evangelio a una alma necesitada de salvación, usted tiene un problema. Usted está pasando por un problema grande. Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Y su vida y la nuestra no tendrá mayor importancia si no le conocemos al Señor. No tendrá relevancia. Miremos rápidamente otro de los atributos del Señor. El Señor presenta en su palabra otro de sus atributos. Isaías capítulo 60, versículo 19. Aquí está hablando acerca de la gloria de Israel en el reino mesiánico, cuando el Señor venga a reinar aquí y los hijos de los hombres conozcan un verdadero rey de reyes y señor de señores. Versículo 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? El Señor, otro de sus atributos es que Él es luz. Y Él es luz. Él no es oscuridad. Él quiere poner todas las cosas a la vista nuestra. Es por eso, hermanos amados, que cuando se nos pregunta o queremos venir aquí a adorar o hablamos del Dios que un día cambió nuestra vida, no tenemos excusa para decir, yo no le conozco. O yo actúo así o me siento de esta manera por esta razón. O no sé dónde encontrar la verdad si tuviera un buen maestro que me explicara. O un hombre o una mujer a quien seguir, que me diera el ejemplo. Pero dice aquí la palabra del Señor que el Señor es luz. Y todo lo ha dejado revelado en su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿De qué está hablando aquí? Andemos en luz. El Señor es luz. Muchas veces, amados hermanos, actuamos o vivimos de tal manera que parece que no hemos alcanzado la promesa, que no somos hijos del Dios de luz. Es penoso esto, pero el Señor revela en su palabra que Él es luz, no hay tinieblas en Él. Pero hay otro atributo bendito del Señor. Dios es un Dios creador. Él es el único que hizo los cielos y la tierra. No hay otro Dios. En mi país hay unas pirámides, hay unas cosas medias raras ahí, unos monumentos de nuestros antepasados.
y hay unas imágenes de ciertos dioses. Y explicaba el guía diciendo, este es el dios del maíz, y este fue el que hizo, y este es el cocodrilo, él formó al hombre, y cada uno de ellos iba formando una de las creaciones que nosotros podemos ver. Pero el Dios de la Biblia declara que Él ha hecho todas las cosas. No se necesitan muchos dioses, es más, no existen más dioses, solamente hay un Dios creador. Génesis capítulo 1, versículo 1, hermanos. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Salmos 24, versículo 1. El libro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Y como Él es el Dios creador, la palabra declara, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Estamos conscientes de esta realidad, amados hermanos? De que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Muchas veces nosotros nos comportamos como dueños de las cosas. Pero nosotros vivimos en un mundo que no es nuestro, es del Señor. Él tiene autoridad para gobernar porque Él es el creador. Y no es cierto que al considerar la creación, la complejidad de la creación, la amplitud de la creación, la extensión de la creación, no es cierto que nos damos cuenta de cuán majestuoso es nuestro Dios. No sé si usted se ha puesto a considerar, hermanos, en la mañana hoy, cuando usted se levantó, o si usted mira las estrellas en la mañana cuando va hacia su trabajo, o en la noche cuando antes de acostarse, y usted considera la obra de Dios, es digno de ser adorado, es digno de ser bendito. Tantas cosas, hermanos, que nos distraen nuestros corazones cuando nosotros no tenemos en claro quién es el Dios al que adoramos. ¿Es un Dios creador? Y cuando vemos eso podemos tener un pequeño destello de su poder y de su creación. Ciertos científicos dicen que el universo es extenso. Se necesitarían 24,000 millones de años para cruzarlo de punta a punta. Eso no sé cuánto es ese número. Yendo a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Y el universo es creación del Señor. Es digno de ser adorado. Ahora también nuestro Dios tiene otro atributo bendito. Él es eterno. Esto significa que no tuvo ni principio ni fin, ni tendrá fin. Él nunca terminará. Él es el único ser infinito e inmortal. A ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios a quien servimos. Él es un ser eterno. Siempre ha existido. Y esto es algo que confunde a los judíos. Y esto es uno de los puntos que ellos dicen. ¿Y cómo es si Dios tiene un hijo? Entonces, ¿cómo le llaman Señor al Señor Jesucristo si Él nació de un Dios? Entonces ya no es Dios. Este es uno de los puntos que confunden al resto de las religiones. Pero el Evangelio presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios hecho carne. Y a Jesucristo creando todas las cosas. Usted lo ve en Juan capítulo 1, versículo 1.
Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se está refiriendo acerca del Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto lo apoya el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Cuando Jesucristo está con Dios Padre, creando el mundo y sus obras. Y Juan aquí declara por medio del Espíritu Santo que todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Jesucristo es con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Pero, ¿de qué manera es su Hijo? Cuando Él viene y desciende a esta tierra para llevarnos al cielo por medio de su sacrificio, Él se sujeta a Dios Padre como un hijo. Y se sujeta a Dios Espíritu también, porque nada lo hizo fuera del control del Espíritu Santo. Un creyente en Cristo Jesús que adora al verdadero Dios de la Biblia cree en la Santa Trinidad y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y Él es eterno e inmortal. Pero también Dios tiene otro atributo maravilloso. Aparte de ser eterno, que Él nunca va a morir. No tiene ni principio ni fin. Él es inmutable. ¿Sabe usted qué significa esta palabra? Es inalterable. Usted puede tener una columna fuerte aquí, bien cimentada, a 1 kilómetro bajo tierra. Puede ir contra esa columna toda la presión que pueda, pero en algún momento esa columna va a ceder. Pero no solamente está hablando acerca de eso, Dios jamás va a ceder. Toda su creación, los ángeles de su gloria saben que Él es inalterable, Él es inmutable, no cambia. Y si Él no cambia, Él es digno de confianza. Yo no sé si usted ha hablado con personas y al inicio que usted les cae bien, dice, usted siempre va a ser mi amigo. Yo recuerdo una persona que se acercó a mí cuando recién yo llegué a la iglesia y me dijo, yo siempre voy a estar con usted y para usted. Al mes y medio me dijo, no quiero que me hable. Lógicamente, un ser humano es inmutable. Usted y yo podemos cambiar según las circunstancias y según el estado de ánimo. Muchas veces usted ha hecho promesas o ha dicho voy a estar ahí, pero de repente su estado de ánimo no le permite. Dios es completamente digno de confianza. Si Él dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Espérelo así. Yo no sé, hermanos, este atributo del Señor nos debe llenar de confianza. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Muchas veces en nuestros momentos de dificultad, este atributo del Señor es del que más deberíamos de tomar mano. Él es inmutable. Si dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y es por eso que, sabiendo y conociendo Job a su Señor, dijo, aunque me matare, en Él esperaré. Porque Él dijo que me iba a hacer bien. Él nunca me hará mal. Y usted lo encuentra al Señor diciéndole, ya en los capítulos finales de Job, del libro de Job, a los amigos de Job, dice, estoy muy molesto con ustedes porque no hablaron lo correcto de mí, así como mi siervo Job. Mi siervo Job sí conoce cómo soy yo. Yo soy inmutable, no cambio. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestro corazón hemos dicho o le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué las cosas no me han salido como yo esperaba que salieran? Oh, hermanos, el Señor no cambia. Números capítulo
23, versículo 19. El libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Si Él dice algo, Él lo hará. Es digno de confianza, hermanos. Como hijos del Señor podemos confiar en este Dios que dice ser nuestro Padre, y es nuestro Padre. Dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto salió de la boca de Dios. Lo dejó escrito en su palabra. Esto es confiable, esto es confianza. Usted puede confiar en alguien que es inmutable, que no cambia. Nuestro Dios es inmutable. No va a quedar tiempo para mucho más, pero hay otro atributo que a mí me encanta. Pocas veces se puede utilizar, solamente con Dios se utiliza. Él es incomparable. Él es incomparable. ¿Qué significa esto? Que no hay nadie más como Él, ni nadie que haya hecho sus obras. Él tiene existencia perfecta. Salmos capítulo 86, versículo 8. Él es incomparable. Dice aquí el escritor: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Aquí el salmista está rebosando de gozo porque sabe que al Dios al que sirve, y nosotros, hermanos, al Dios que servimos, es incomparable. Él es bendito por los siglos de los siglos. Podemos tener plena confianza en el Señor. Tenemos tiempo para uno más. Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor es inescrutable, no tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo. Es por eso que es necesaria la eternidad. Y nunca nos vamos a cansar, como hijos de Dios, de ver a un Padre Celestial que es inescrutable. Yo no sé si cuando usted comienza una relación, todo comienza así con aquel fervor, aquella energía, y luego de eso como que la relación se enfría un poco porque usted dice: sí, ya sé lo que va a decir. Es más, ya sé lo que está pensando esta persona. He tenido tanta relación con esta persona que ya sé lo que está pensando. O un padre con su hijo. Escucho un silencio. Algo de estar haciendo ese muchacho. Ya sabe por dónde va. Pero en el caso del Señor y nuestra relación con Él, han pasado no sé cuántos años. Conmigo ha pasado 31 años. Y apenas conozco un ápice de lo que es el Señor.
Hermano, nuestro Señor es sumamente interesante. Es alguien en el cual usted se puede deleitar conociéndolo. Nunca se va a aburrir de Él. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Es por eso que da tristeza cuando en mi corazón y el suyo no hay deseo de leer la palabra. Da tristeza cuando en mi corazón y el suyo no hay deseo de orar a este Dios inescrutable. No hay deseo de conversar con Él y decirle me siento así. Y esperar su respuesta, porque la conversación es una interlocución entre dos personas. Usted no está hablando como un loquito solo. El Señor está escuchándole y Él le responde sus oraciones. Si no lo ha hecho, búsquelo. Porque el Señor también requiere ciertas condiciones para que usted y yo seamos escuchados. Dice, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si Dios no escucha, es porque hay pecado en su vida y en la mía. Pero es un Dios inescrutable, sumamente interesante. Usted, jovencito, que puede leer la Escritura y solamente mira simple papel, comience a pedirle al Señor. El Señor es mucho más interesante que los teléfonos, que el videojuego que usted puede jugar. Es mucho más interesante que cualquier otra pasión que usted tenga. El Señor es inescrutable. En Él se deleitaron sus siervos, en Él se deleitan sus hijos, y dice que su delicia es con los hijos de los hombres también. Y se ha agotado el tiempo, pero vamos a decir uno de los atributos más maravillosos del Señor, y este me encanta. El Señor es imparcial. El Señor es imparcial. Nuestro Señor no es que tiene sus favoritos. Él no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Así que para ser favorito de alguien, usted ha encontrado que tiene que tener ciertas características, y si no las tiene, usted de repente es rechazado, y si no le dicen que es rechazado, usted siente el rechazo. Pero como hijo de Dios, este es un atributo bendito del Señor, y me da confianza, que no importa cómo yo sea, qué aspecto tenga, mi forma de hablar, hasta el chillido de mi voz, mi forma de caminar, hasta mis arranques, pero yo sé que si me acerco con un corazón humillado delante del Señor, yo voy a ser recibido. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin iniquidad en Él. Él es justo y recto. Salmos 18:30. Salmos, capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿A quiénes? A todos. Él no hace excepción de personas. Él es imparcial. Y está esperando, hermano, que usted y yo nos acerquemos y le conozcamos. Que usted y yo nos acerquemos y le conozcamos. Le adelantaré un poco. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9.
Versículo 23 al 26. Yo no sé qué preocupaciones o qué metas usted y yo tengamos, o usted, estimado amigo, qué metas tenga en este momento. Y aquí el Señor le habla a 3 grupos de personas. Son las únicas 3 grupos de personas que hay en el mundo. Los 8,000 o 9,000 millones de personas que hay en este planeta Tierra piensan y desean estas cosas. Y por eso el Señor los junta en estos 3 grupos de personas. Capítulo 9 de Jeremías, versículo 23. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿No es cierto que hay 3 tipos de personas ahí? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Dios creador dice que quiere estas cosas, que quiere ser conocido, que quiere ser entendido. Y los hombres y los hijos de los hombres buscamos estas 3 cosas. Buscamos sabiduría, somos valientes y también buscamos riquezas. Esas son las 3 ambiciones. Y esas 3 ambiciones traen todos los demás beneficios que los hijos de los hombres quieren tener en esta tierra. Todos los gustos. Pero el Señor dice que conoce nuestros pensamientos, pero no hay manera más gozosa de vivir en esta tierra y en el mundo venidero que conocer al Señor y entenderlo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Tu palabra, Señor, es bendita por los siglos de los siglos. Es como una luz, Señor, que alumbra nuestro camino. Y hoy en día, cuando todo el mundo anda de aquí para allá, asustado, Señor, por sus problemas, por sus deseos, por sus dificultades y por sus tristezas. Señor, tú eres el único Dios al que debemos buscar. Tu palabra declara, Señor, tus atributos en los cuales nosotros nos podemos gozar y podemos acercarnos confiadamente, Señor, porque tú eres un Dios que puede ser alcanzado, porque tú eres un Dios que puede ser amado, tú eres un Dios que puede ser conocido. Señor, nosotros tus hijos tanto tiempo hemos estado, Señor, ignorando y queriendo ignorar estos atributos benditos. Señor, gracias por ser como eres y por ser tan amoroso, porque nos tienes paciencia, Señor, porque nos amas. El don de la vida fue hecho por ti. Gracias, Señor. En Cristo nuestro Señor sella esta palabra en nuestros corazones, para que nosotros, Señor, nuestros hijos y los hijos después de ellos, Señor, conozcan realmente quién es este Dios de la Biblia. Señor, bendito seas en Cristo Jesús. Amén.